Muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio de la vez pasada. Vamos a hacer una breve introducción. Estamos, de paso vamos a estar grabando este estudio. Estamos viendo tanto lo que es el rol del hombre como de la mujer. Estamos en una etapa organizativa de la iglesia. Es muy importante saber lo que corresponde a cada uno según la palabra de Dios, ¿no? Según lo que Dios quiere para nuestras vidas, tanto como para hombres y mujeres, en el servicio de la iglesia. Recordemos que desde el Antiguo Testamento fue una forma, fue una fundación totalmente diferente, ¿no es cierto?, de la relación de Dios con el hombre, y cuando vino Jesucristo comienza una etapa totalmente diferente en la gracia y se abre la iglesia y ya empezamos a formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿sí? Una iglesia en la cual luego vamos a ver que en Apocalipsis habla de una iglesia sin mancha, ¿sí? Un cuerpo totalmente perfecto, en el cual hoy, como todo creyente, va golpeándose, aprendiendo, justamente porque justamente muchas veces se habló de que nuestra santificación es progresiva, ¿sí? Vamos camino, vamos en un proceso y vamos mejorando cada día más nuestra relación con Dios. Pero estuvimos viendo el otro día el capítulo 3, ¿no es cierto?, de Primera de Timoteo, donde habla de el obispo o anciano y el diácono. Y fíjense que es muy interesante, ¿no es cierto?, porque este es un tema muy controversial, sobre todo en el liderazgo de la iglesia, porque hay iglesias que dicen, ¿cómo que la mujer no puede liderar? Dios a todos nos llamó por igual. Bueno, hoy vamos a ver esa diferencia y vamos a desvirtuar esa controversia de igualdad, ¿no es cierto?, en la cual Dios nos está hablando en una palabra que vamos a dilucidar en este día, que se llama egalitarianismo y el complementarismo, ¿sí? Dos palabras muy complicadas de nombrar, pero que estas palabras nos van a llevar a nosotros a poder entender el rol que tanto el hombre como la mujer deben tener dentro de la iglesia. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y este texto que vamos a ver nosotros hoy en Gálatas es el texto que entra prácticamente en controversia. Capítulo 3, versículo 28 dice así: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y fíjate que justamente este tema del egalitarismo, ¿sí?, es un tema en el cual acá aborda la confusión, muchas veces sacado de contexto, ¿no es cierto? Esta palabra, egalitaristas o egalitarismo, tiene una creencia de que el hombre y la mujer son iguales y cada uno puede igualmente llenar cualquier rol en la iglesia. Entonces, este grupo está justamente fundamentado sobre este pasaje bíblico donde está mostrando una igualdad, ¿no es cierto?, en la cual dice que no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay ni mujer, porque todos en Cristo somos uno, ¿sí? El problema, por ejemplo, que encontramos en este pasaje, al usar este pasaje y hablar de este contexto, el contexto en el que Pablo está hablando en un contexto de salvación, no están hablando en un contexto de roles. ¿Por qué? Porque si nosotros, si intentamos aplicar este pasaje hablando de los roles que tanto el hombre como la mujer deben tener dentro de la iglesia, estamos torciendo totalmente la escritura. Y si nosotros vamos a ver los versículos anteriores, por ejemplo, leamos el versículo 23, que dice: empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y ahí viene esto que dice, no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, conforme a la promesa de los herederos. Fíjate que nunca está hablando de un rol de servicio, de un rol de autoridad dentro de la iglesia, sino que el contexto con el que Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Gálatas, está hablando pura y exclusivamente de la obra redentora de Cristo. Entonces acá podemos ver que el primer tema donde Dios habla de una igualdad entre el hombre y la mujer, está hablando en que el plan de salvación abarca todo. Si nosotros hacemos un poquito del uso de la lógica, simplemente, al decir, por ejemplo, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, imagínate que si nosotros nos llevamos bajo una ley instituida, el desastre que sería aún en los comercios, no hay patrón y no hay empleado. En este caso, hoy no tenemos, gracias a Dios, hay esclavos lamentablemente, pero no estamos, Dios fortalezca y bendiga a estas personas que viven en esclavitud, ¿no? Pero son cosas ilegales, cosas que están bajo un contexto de maldad. Pero si hubiese un reglamento de esa manera, en el cual Dios hubiese instituido, la tierra estaría totalmente en caos, porque el empleado no le va a hacer caso al patrón. Entonces, ahora fíjate que Dios en este contexto de igualdad no está hablando nunca de un rol posicional o de un rol de autoridad en esa igualdad, sino que está hablando que ante los ojos de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, murió para el pobre como para el rico, para el griego, abriendo la puerta de la gracia. Por eso la Biblia dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense en que nosotros tenemos que ver algo muy interesante acá, en el cual luego nos muestra en el versículo 29 que empieza a hablar del lugar que ocupamos nosotros como familia en el Señor, en un cuerpo. O sea, tanto hombres y mujeres, más pecadores y menos pecadores, a través de Jesucristo, pasan a integrar el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Entonces que nosotros tenemos una descendencia espiritual con lo que justamente está nombrando con los herederos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si bien nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, dentro de lo que corresponde al término bíblico, pero nosotros aquí en este caso está tratando de mostrar que a través de Jesucristo nosotros pertenecemos ahora a la familia de Dios y gran parte de la promesa, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver y podemos concluir con este pasaje, queda claramente que no habla de roles, pero sí vamos a ver algo que vamos a ver en el libro de Filemón. Fíjense en el capítulo 1, versículo 8, lo podemos buscar, es un libro cortito, casi difícil de encontrarlo. 1. Léelo por favor, del capítulo, versículo 1 hasta del 8 al 12. Bien. Versículo 8 al 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por el amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos
nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Ujú. Qué interesante, ¿no? Porque fíjate que uno y otro en condición totalmente diferente, y sin embargo Pablo acá está mostrando que lo reciba como a él mismo, poniendo justamente que somos familia, somos un mismo cuerpo, somos hijos formados y que tenemos un mismo espíritu. Ahora, nosotros en dignidad, porque a pesar de que era una persona indigna porque estaba presa, el otro estaba tranquilo, pero fíjate que nosotros en dignidad, ¿no es cierto?, en esa dignidad con la que Cristo nos ha llamado, pues nosotros somos indignos de la gracia, pero sin embargo Dios nos hace merecedores por Cristo, pero seguimos siendo inmerecedores. O sea, eso ya es una cuestión de humildad y de reconocimiento, ¿no es cierto? Pero ahora, lo que Pablo habla y la Biblia nos enseña, que tanto hombres como mujeres somos iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Entonces, acá vamos a entrar, acordémonos que la primera palabra que hemos usado es una palabra difícil, quizás no la usamos mucho nosotros. ¿Por qué? Porque esto no se enseña, pero el egalitarismo es lo que justamente conduce a creer que en roles hombres y mujeres son iguales. Pero el complementarismo, ¿sí?, habla de que somos iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Por eso Dios nos hizo hombres y mujeres diferentes. Entonces, fíjense que acá vemos nosotros que hay dos géneros, ¿sí?, que son iguales en dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto mi esposa como yo tenemos un derecho a alimentarnos, a vestirnos, a convivir, a hablar, a no sufrir, a tratarnos bien, a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, como la Biblia justamente nos manda, pero tenemos un rol totalmente diferente, ¿no es cierto?, puesto justamente por Dios. Y vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver lo que Dios nos habla. Dice: Primera de Pedro, capítulo 4, 7. versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que haya recibido, administralo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual pertenece la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Ahora, y vamos a complementarlo esto con 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 dice: mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Ahora, esto nos empieza a dar una evidencia del complementarismo, o sea, de que Dios hizo un complemento tanto entre el hombre como la mujer. Si nosotros nos vamos al Génesis, vamos a ver que Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, los crea con iguales en dignidad, ¿sí? Porque ella también tenía derecho, ella sabía las leyes de Dios. ¿Corintios cuánto? Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. Entonces, Primera, ¿no? sí, 1 Corintios 11 y 12. 11 y 12. Bien. Hacemos una pequeña pausa. Continuamos entonces. Entonces en el versículo 11 y 12 nos dan evidencia de que esto es un hecho completo de lo que es el complementarismo, ¿no es cierto? Sabiendo de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, con un fin.
Si nosotros nos vamos a Génesis, usa la palabra eser, que quiere decir ayuda idónea. Y esto nosotros lo encontramos, la Biblia dice que Dios creó justamente que no era bueno que el hombre esté solo y que le iba a formar ayuda idónea. Génesis 2, versículo 23. Fíjense que después sucede que dice, luego de que Dios le presenta a Eva, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, en algunas escrituras, en algunas versiones. ¿Y qué quiere decir cuando él dice hueso de mis huesos? En hebreo tiene el sentido de igual a uno. Cuando él usa esa expresión, él dice, esto es igual a mí. Así, imagínate que él la ve y dice, esto es igual a mí. Por eso dice, él era varón, y dijo, ahora será llamada varona, o es hombre y será llamada mujer, ¿sí? Entonces vemos de que Dios le forma ese complemento, pero ahora cuando viene la situación de los roles, en el momento que, por ejemplo, Eva comete pecado, Dios no va directamente, a pesar de que Eva sabía los reglamentos del huerto, sabía todo lo que Dios había instituido, porque justamente en el diálogo que hay con la serpiente, ella dice, no, Dios dijo tal cosa, y ella le aclara. Pero sin embargo, cuando Dios viene, no va directamente a Eva, sino que va directamente a quien es responsable, a quien tenía la autoridad de parte de Dios en responsabilidad. Le dice, Adán, porque también había pecado, pero él era el responsable. Y nunca se dirigió a Dios, no porque haya sido machista, sino que Dios le dijo, bueno, ahora este problema, esta situación, y Eva estaba calladita. ¿Sí? Fíjense. Ahora, luego sigue hablando, y acá donde viene una de las confusiones grandes en el complementarismo. Si nosotros nos vamos a los dos bandos, nos vamos a encontrar que en los dos bandos hay un problema de interpretación en el ser humano y siempre está ligado al uso del poder, ¿sí? El uso de tener el dominio. Entonces, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, encontramos que dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Sí? Pero debemos decir que esta confusión no es bíblica, sino más bien es cultural. ¿Sí? No quiere decir que somos más ni mejores, no quiere decir de que nosotros tenemos, sino que acá entramos en el problema de lo que se llama la cosmovisión del mundo. Donde, ¿qué dice la cosmovisión del mundo? Es que el líder tiene más valor que el que no es líder, ¿sí? Que el subordinado, sería la palabra. Entonces nosotros nos hacemos la idea de que aquel que tiene liderazgo es aquel que está por encima del resto. Entonces no es justamente eso lo que Dios quiere hablar con respecto al liderazgo del hombre sobre la mujer, sino que sabemos que en dignidad tenemos todos los derechos, en salvación tenemos todos los derechos, simplemente que el hombre se ocupa de una cosa y la mujer se ocupa de otra cosa en los planes de Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a ver el liderazgo de la mujer y podemos ir directamente a Proverbios capítulo 31, donde empieza a hablar de que la mujer de Proverbios capítulo 31 era una mujer muy inteligente, que tenía muchísimas capacidades de liderazgo, capacidades de negocios, capacidades de muchas cosas que quizás en el hombre no están tan remarcadas como en Proverbios 31, pero fíjense que acá hay una diferencia grande. El hombre por naturaleza es más racional, y la forma de liderar que tiene el hombre es con la confrontación y no con el poder. Por su parte, la mujer en el liderazgo siempre se muestra con una capacidad de influenciar sobre aquellos que están a su alrededor. Entonces, fíjense que cuando nuestro propósito es directamente agarrar y glorificar a Dios con la influencia que nosotros podemos ejercer, sea poderosa o sea una influencia, vamos a llamarle positiva, debe ser siempre de glorificar a Dios, y no como en el caso que Eva lo hizo en ese momento, que lo hizo con una influencia destructiva. O sea,
ella influenció sobre Adán, ¿sí? Eso no quiere decir, ni tampoco como muchas veces dicen, porque la mujer pecó primero, tiene... No, ya está, el pecado de los dos. Era un matrimonio, era una sola carne, vamos a llamarlo así. Pero eso tampoco descarta que la mujer haya pecado primero, que la mujer no tiene derechos. Dios lo ve de otra manera. Dios formó al hombre, dice, para que enseñoree, y a la mujer para que sea ayuda idónea. Entonces, fíjate esta palabra. Dios formó al hombre para que el hombre enseñorara y a la mujer para que sea ayuda idónea. ¿Notas? O sea, ese fue el propósito que Dios puso, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo va a trabajar la mujer en la iglesia? ¿Y cómo va a complementarse con el ministerio masculino? Bueno, justamente estamos hablando de un complemento. Por eso siempre se opta de que si nosotros nos vamos ahora a relacionarlo con lo que Pablo dice en 1 de Timoteo y habla del obispo que sea marido de una sola mujer, es muy importante de que ese matrimonio se sepan complementar, sean maduros espiritualmente. Porque si el hombre es maduro y la mujer no es madura y no complementa, entonces va a suceder de que el hombre en cualquier momento va a caer. Pero el hombre debe tener el discernimiento suficiente y necesario para entender lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que entender? Primero, encontrar el don de la mujer. Porque no todas las mujeres y las esposas de los ancianos o pastores son iguales. Hay mujeres que muchas veces Dios les da el privilegio de que puedan enseñar y otras no. Pero sí acompañan a sus maridos, capaz que son más tiradas a la oración, a la ayuda, a la enseñanza de niños, y no a ministerios tan visibles como otros. Entonces, eso no quita tampoco de que la mujer no puede evangelizar. Ahora, si en las Escrituras habla evidentemente de que el primer ministerio que la mujer ejerce fuertemente es en el hogar, en la crianza de los niños, ¿sí? Mateo 12, vamos a leerlo, Mateo 12, y ahí nos deja un legado el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 49 al 50, lo vamos a leer, y deja un legado interesante realmente, en el cual nosotros no lo vamos a dejar pasar por alto en esta noche. Capítulo 12, versículo 49, nos dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Fíjense, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con lo que luego va a pasar en la siguiente generación, y podemos ver ahí a Pablo cuando le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: instruir a las mujeres sobre este legado. Vamos a leerlo, dice: asimismo las ancianas deben ser, dice, reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate que nunca, si la Biblia estuviese mal, muchos dicen: no, la Biblia era en esa época porque era machista, el contexto. Entonces, si nosotros pensamos de que la Biblia es machista por el contexto en el que se vivía, la Escritura está mal. Entonces Dios se equivocó y la Biblia está mal. Estamos viendo en Tito. Tito, ahí vamos a ver en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Entonces, si nosotros creemos que Dios es machista o que Pablo fue machista, entonces la Biblia está mal, hermano, y estamos perdiendo el tiempo. Debemos entender de que Dios nos ha puesto, y ha pasado muchas veces, que como en la iglesia pasa, y en todas las iglesias pasa, que muchas veces mientras haya, aunque sea un varón, y se va a tener que hacer cargo siempre de la plataforma, del frente, va a tener que patear el córner, hacerlo. No va a ser siempre, pero muchas veces pasa. Entonces, debes saber que
en este pasaje donde está en Tito capítulo 2 del 3 al 5 que estamos leyendo, en ningún momento dice que bueno, que la mujer porque tiene mucha experiencia le enseñe también a los hombres a hacer. Hubo casos muy especiales en los cuales Dios ha permitido que la mujer tome el liderazgo, pero fue el caso de Débora, Nuevo Testamento, y después miles y miles de años no apareció ningún otro caso. ¿Pero por qué? Porque Débora formó a Barak y luego Barak aparece en la galería de la fe y Débora no aparece. Cumplió lo que Dios le había mandado. ¿Ves? Y esto era el matrimonio, cuando una mujer justamente está... idónea. Claro, cumplió con ser idónea, lo formó a Barak, y Barak terminó estando en la galería de fe, se hizo un hombre de fe. Ahora, mujer, si tu marido es inconverso o es un flojito espiritual que no puede orar, tú tienes que complementarle, tienes que ayudarle, enseñarle, sentarte, orar, agarrarlo de la oreja y llevarlo y ponerlo a orar. Que lea la escritura, tiene que ser un hombre que sea entregado a Dios, y eso es muy importante. Ahora nosotros debemos ver lo siguiente, que en este papel donde estamos hablando hoy de servir, ¿no es cierto?, en la iglesia, es muy importante porque fíjate que nuestros dones y talentos, tanto de hombres y mujeres, deben ser usados para exaltar el nombre de Cristo. Exaltar el nombre de Cristo. Entonces, ahí en Romanos 16:1 vamos a ver un caso, vamos a verlo. Romanos capítulo 16. Miren lo que dice. Encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Secreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjuntores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es primicia de Acaya en Cristo Jesús. Igual está nombrando acá a una mujer que era diaconisa. Pero vamos al significado del diaconado. Nosotros pensamos que el diácono es una persona que está para liderar y mandar en la iglesia. El diaconado es la palabra diácono significa servidor. El pastor también es un servidor, pero tiene otro rol diferente al del diácono. El diaconado muchas veces implica servir, acomodar las sillas, servir las mesas, atender a los hermanos. Por ahí el pastor no puede ir a visitar a un hermano y va al diácono para cumplir, por eso tenía que ser espiritual. Pero ahora esta hermana era una hermana que tenía una cualidad que era muy hospedadora, era muy dadivosa. Entonces ayudaba. Y yo me imagino, ¿no es cierto?, esa hermana adornando el templo, acomodando, sirviendo, acompañando, siendo fiel. Capaz que no nombra a su marido, pero vamos a imaginarnos una mujer entregada al servicio. Y muchas veces hemos enseñado que toda aquella persona que sirve está cumpliendo una función de diaconado. Entonces yo aquí había marcado unos puntos muy interesantes de qué manera podemos utilizar ese gran servicio de nuestras hermanas, ayudando a la organización de la iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado o hemos propuesto, quizás, bueno, en Agua de Vida estamos creciendo, ¿no es cierto?, pero muchas veces tenemos que sentarnos y plantear con los hermanos de la congregación: hermanos, ¿qué opinan de tal cosa? Podemos hacer, se ayuda a organizar la iglesia, ¿sí? Colaboración en diferentes eventos, en la recolección de las ofrendas. Ahora, en el momento de la administración pública, ¿cuántos hermanos que no pueden caminar o no pueden ir a la reunión recogen las ofrendas y les llevan? Esta ofrenda me dio fulano, mengano de tal. Sirviendo en la limpieza. ¿Por qué no en el trabajo del sonido o la grabación de los mensajes? En la parte multimedia, PowerPoint.
Evangelismo. Si el ministerio no se basa solo en el púlpito, el evangelismo. Se necesita hoy hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Hay misioneras. ¿Sabía que hay misioneras? Hay misioneras predicando la palabra de Dios, enseñando en la escuela dominical, ser parte de un ministerio juvenil, enseñar a otras mujeres con estudios bíblicos, ser mentoras de otros jóvenes, o sea, ser personas que estén aconsejando al grupo juvenil. Ahora en la parte de liderazgo, junto a su marido. Y si vienen con un problema de concubinato o de algo por el estilo, bueno, hay otras cosas que se pueden hacer. Primero hay que ponerse en regla con el Señor y otro día hablamos de ese tema. Hoy no hablamos de ese tema. Entonces, ¿por qué? Porque el testimonio es muy importante, si no la iglesia empieza a tener patas débiles. Entonces debemos ver que para alcanzar un potencial completo del ministerio femenino, nosotros como hombres debemos estar tranquilos de que si somos cabeza, Dios, la primera bendición pasa por nosotros. Ahora nosotros debemos estimular a nuestras mujeres a trabajar en la obra. Claro que muchas veces te encuentras con un ámbito difícil. La mujer no es como el hombre amiguera. La mujer es de mirar cosas que nosotros no vemos. Nosotros somos más de darnos rápido entre hombres, de charlar y buscar y demás. Y la mujer muchas veces no. Pero cuando se une el equipo femenino y empieza a funcionar en la iglesia, y si Dios permite que primero sean los hombres, gloria a Dios. Y si Dios permite que sea un hombre y 20 mujeres, como me ha pasado en otras oportunidades, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque debemos saber de que Dios mueve cada formación y cada iglesia de una manera como Él quiere en su soberanía. Ahora, estamos en una etapa, nosotros, Agua de Vida, de crecimiento, de aprender lo que Dios quiere en la Escritura, no lo que a mí me parece, o porque yo lo vi en otro lado, porque lo hacía, no, lo que la Escritura nos dice. Y nosotros como hombres debemos estar sometidos a lo que Dios dice, porque es la guía. Si yo quiero armar, compro algo, un ejemplo, ¿no? Compro una máquina que no conozco y la quiero armar, no la voy a armar a mi manera, porque no la conozco, la tengo que armar con el manualcito. Entonces, Dios nos ha dejado que para que su iglesia camine como Dios quiere, armarla con el manual, la Escritura. Así que es un desafío para los hombres, para las mujeres, de aprendernos, como todo este tiempo hemos hablado, de someternos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y si amamos a Dios, nos vamos a entender esto. Vamos a entender este punto. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento de la vida ha pasado en las iglesias, y muchas veces ha pasado, esto yo lo he contado, que si no hay hombres que quieran tomar el liderazgo, Dios dice que aún hasta las piedras van a hablar. Ahora, nosotros no tenemos, gracias a Dios, ese problema. Tenemos que trabajar, pero yo no dejaría que las piedras tomen mi lugar. Entonces, tanto a hombres como mujeres, no dejemos que las piedras tomen el lugar. Tomemos cada uno el lugar que nos corresponde para ser bendecidos. Hombres, a tomar el ministerio. Mujeres, a tomar el ministerio. En el orden y los roles que Dios ha repartido. Palabras difíciles para recordar, sí, hay palabras difíciles para recordar, y una de las palabras difíciles que había nombrado es el egalitarismo, ¿no es cierto?, que es una palabra difícil, y el complementarismo, que es lo que Dios ha propuesto entre el hombre y la mujer. Así que espero que sea de bendición, que podamos esto entender y procesarlo en la Escritura, ¿sí?, para que sirvamos a Dios fervientemente. Así que les animo, hermanos, este video lo vamos a estar pasando para el grupo,